Se repite el milagro del agua. Y llegaron los hijos de Israel, toda la comunidad, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, donde murió Miriam, la leprosa, hermana de Moisés y Aarón, y fue sepultada. Y como no había agua para la gente, se reunieron contra Moisés y Aarón. Y riñeron con Moisés, a quien increparon: ojalá nosotros hubiéramos muerto al morir nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Por qué trajiste al pueblo de Israel a este desierto para que muramos, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? No es lugar para sembrar, ni para cultivar higueras, ni viñedos, ni granados, y ni siquiera hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se prosternaron a la entrada del tabernáculo, y aparecióseles la gloria del Eterno. Y le dijo el Eterno a Moisés: toma la vara y reúne a la comunidad, y tu hermano Aarón, y habladle a la roca ante la vista de ellos, y de la roca manará agua que darás a la gente y a los animales. Y Moisés tomó la vara ante el Eterno, como él le había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Podremos hacer brotar agua de esta roca? Y levantó Moisés su mano y con la vara golpeó la roca 2 veces, y comenzó a salir de ella agua en abundancia, bebiendo entonces la congregación y los animales, hasta saciarse. Y le dijo el Eterno a Moisés: por cuanto no creísteis en mí glorificándome a los ojos de los hijos de Israel, no haréis entrar a este pueblo a la tierra que les prometí. Esa fuente de agua se llamó Meribá, querella, porque allí los hijos de Israel querellaron al Eterno y él se glorificó ante ellos. Números. Parece claro que las naves estaban pendientes de los Eschazu y conocían sus conversaciones y preocupaciones. Y se repite el milagro del agua. Serpientes abrasadoras. Y partieron del monte Jor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, e impacientóse el pueblo durante el trayecto. Y protestó el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos trajiste de Egipto para morir en el desierto, donde no hay pan ni agua? Nuestra alma está harta del pan liviano, que comemos, maná. Entonces el Eterno envió al pueblo serpientes abrasadoras que causaron con sus mordeduras gran mortandad. El pueblo, atemorizado, acudió a Moisés implorando: hemos pecado murmurando contra el Eterno y contra ti. Pide al Eterno que aleje las serpientes de nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y le dijo el Eterno a Moisés: haz una serpiente, como las reales, y ponla en lo alto de un mástil, y sucederá que el hombre mordido que la mire vivirá. E hizo Moisés una serpiente de cobre pulido y la colocó sobre un mástil. Números. ¿Serpientes abrasadoras? ¡Qué extraño! Acudí, una vez más, a la visión remota y quedé perplejo. Las serpientes, en realidad, eran bolas de luz, zigzagueantes, que impactaban en los Eschazu, ocasionándoles graves heridas, incluso la muerte. La gente se presentaba con quemaduras de 2º y de 3er grado. Y el equipo echa mano del teatro y ordena a Moisés que fabrique una serpiente de cobre y la coloque en lo alto de un mástil. Todos miraban a lo alto del poste, pero nadie se curaba del impacto de las bolas. Foo Fighters. 600 años después, bajo el reinado de Ezequías, el poste con la serpiente de cobre fue destrozado por considerarlo motivo de idolatría. Ezequías lo llamó Nejustán, bagatela de bronce. Inexplicable, el equipo falló. La burra de Balaam. Cuando iba Balaam, se encendió la ira de Yahvé y el ángel de Yahvé se puso en el camino para estorbarle.
Él montaba la burra y sus 2 muchachos iban con él. La burra vio al ángel de Yahvé plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano. La burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaam pegó a la burra para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Yahvé se puso en un sendero entre las viñas, con una pared a un lado y otra al otro. Al ver la burra, el ángel de Yahvé se arrimó a la pared y raspó el pie de Balaam contra la pared. Él le pegó otra vez. Volvió el ángel de Yahvé a cambiar de sitio, y se puso en un paso estrecho donde no había espacio para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Dio la burra al ángel de Yahvé y se echó con Balaam encima. Balaam se enfureció y pegó a la burra con un palo. Entonces Yahvé abrió la boca de la burra, que dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho yo para que me pegues con esta ya 3 veces? Respondió Balaam a la burra: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataba. Respondió la burra a Balaam: ¿no soy yo tu burra, y me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? Respondió él: no. Entonces abrió Yahvé los ojos de Balaam, que vio al ángel de Yahvé, de pie en el camino, la espada desenvainada en la mano, y se inclinó y postró rostro en tierra. El ángel de Yahvé le dijo: ¿por qué has pegado a tu burra con esta ya 3 veces? ¿He sido yo el que he salido a cerrarte el paso? Porque delante de mí se tuerce el camino, la burra me ha visto y se ha apartado de mí 3 veces. Gracias a que se ha desviado, porque si no, para ahora te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Números. De no ser por los palos a la burra, la escena resultaría cómica. Yahvé, ahora, se hace ventrílocuo. Fanático. Israel se estableció en Sittim. Y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así a Baal de Peor, y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Dijo Yahvé a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor de Yahvé, cara al sol, así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Dijo Moisés a los jueces de Israel: matad cada uno a los vuestros que se hayan adherido a Baal de Peor. Sucedió que un hombre, un israelita, vino y presentó ante sus hermanos a la madianita, a los mismos ojos de Moisés y de toda la comunidad de los israelitas, que estaban llorando a la entrada de la tienda de la reunión. Al verlos, Pinhás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano, entró tras el hombre a la alcoba y los atravesó a los 2, al israelita y a la mujer, por el bajo vientre. Y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Los muertos por la plaga fueron 24,000. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Pinhás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido, de entre vosotros, el que ha sentido celo por mí. Por eso digo, le concedo a él mi alianza de paz. Habrá para él y para su descendencia después de él una alianza de sacerdocio perpetuo. Números. Dios vuelve a enfurecerse con los Eschazo. Enésimo cabreo. Y manda empalar a todo el que comió y bebió frente a los dioses moabitas. Y lanzó sobre ellos una nueva plaga, ignoramos de qué tipo, probablemente la peste, y mató a 24,000. Para el que no lo sepa, el empalamiento, clavar a una persona por el ano hasta que el puntiagudo poste asome por el cráneo, es una de las muertes más lentas y dolorosas que ha podido inventar el ser humano. ¿O no fue el ser humano?
Y en el colmo de la injusticia, Yahvé glorifica a Pinhas, el asesino de la lanza. Machista. Si una mujer casada formulare un voto en casa de su marido o contrajese una obligación mediante juramento, y su marido, al saberlo, no dijese nada y no la desaprobara, serán válidos el voto o el juramento con el que la mujer hubiere ligado su alma. Pero si su marido, al saberlo, lo desaprobare, quedarán anulados, y el Eterno perdonará a la mujer. Cada voto o juramento con que la mujer afligiere su alma podrá ser confirmado o anulado por su marido. Pero si el marido guardare silencio sobre tales obligaciones, día tras día, ratifica, implícitamente, todos los votos y juramentos que la mujer ha hecho. Números. La mujer, entre los judíos de entonces, era una criatura de segundo o tercer orden. Y Yahvé lo permitía. 32,000 vírgenes. Y le dijo el Eterno a Moisés: venga a los hijos de Israel de los midianitas. Y arengó Moisés al pueblo: alístaos para la guerra contra Midian, para cumplir la orden de venganza que dio el Eterno contra ellos. De cada una de las tribus de Israel saldrán a pelear 1000. De tal modo fueron armados 1000 hombres por cada tribu de Israel, formando un ejército de 12,000. Y lucharon contra los midianitas, como le había ordenado el Eterno a Moisés, y mataron a todo varón, entre ellos a los 5 reyes de Midian, Envi, Rekem, Sur, Hur y Reba, y también a Balaam, el de la burra habladora. Tomaron todas sus mujeres y sus niños, sus ganados y sus posesiones, y quemaron todas sus ciudades y sus fortalezas. Y airóse Moisés contra los jefes de millares y los jefes de centenas del ejército que retornaban de la guerra. Y Moisés los increpó, diciéndoles: ¿habéis dejado vivir a todas las mujeres? Fueron ellas las que por consejo de Balaam indujeron a los hijos de Israel a ser infieles al Eterno cuando ocurrió lo de Baal Peor, de modo que hubo plaga en la comunidad. Ahora pues, mataréis a todo varón entre los niños y a toda mujer que se haya acostado con hombre. Las que no hayan conocido varón serán para nosotros. Y resultó que del botín tomado por los combatientes quedaban 675,000 cabezas de ganado ovino, 72,000 de ganado vacuno y 71,000 de ganado asnal, y además 32,000 mujeres que no habían compartido lecho con varón. Como tributo para el Eterno fueron apartadas 665 cabezas de ovino, 72 vacas y 61 asnos. Números. Si la crueldad del equipo de astronautas era químicamente pura, la de Moisés no se quedaba atrás. Mandó matar a cientos de niños y regaló las 32,000 vírgenes entre sus soldados. Y me pregunto, ¿para qué quería Yahvé tanta oveja, tanta vaca y tanto burro? Solo hay una explicación: para los sacerdotes que le servían en la tienda de la reunión. Legitimación del robo. Y le dijo el Eterno a Moisés en los llanos de Moab, junto al Jordán, cerca de Jericó: diles a los hijos de Israel: cuando crucéis el Jordán para ir a la tierra de Canaán, desposeeréis a todos los moradores de la tierra ante vosotros y destruiréis todas sus esculturas e imágenes fundidas y derribaréis todos sus altares. Y desposeeréis a los habitantes de la tierra y moraréis en ella, porque yo os la he dado a vosotros. Y dividiréis la tierra echando suertes entre vuestras tribus, y aumentaréis la heredad a las tribus más numerosas y la disminuiréis a las menos numerosas. Números. Yahvé, el equipo, anuncia y legitima el robo de las tierras de Canaán, la tierra prometida, habitada por numerosas etnias, legítimas propietarias desde tiempos inmemoriales. En otras palabras, el actual Estado judío es un fraude. Son precisamente los palestinos los herederos de aquellos pueblos, vilmente expoliados por Yahvé.
Vergonzoso. Pero Sihón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar, porque el Eterno había endurecido su alma y colmado su corazón de porfía, para entregarlo en tu mano hasta el día de hoy. Y me dijo el Eterno: comienzo ya a entregarte a Sihón y su tierra. Conquístala y apodérate de ella. Y Sihón vino a nuestro encuentro con toda su gente para enfrentarnos en Jaaz, Yatzá. Y el Eterno nuestro Dios nos lo entregó, y lo aniquilamos a él, a sus hijos y a toda su gente. Y conquistamos todas sus ciudades en esa ocasión, y en cada una de ellas no dejamos que quedaran vivos los hombres, las mujeres y los niños. Solo nos llevamos de allí el ganado y los despojos de las ciudades conquistadas. Desde Aroer, ciudad situada a orillas del Arnón, hasta Gayad, Gilade, no hubo ciudad demasiado poderosa para nosotros. Todas nos fueron entregadas por el Eterno nuestro Dios ante nosotros. Solo a la tierra de los hijos de Amón no entraste, oh Israel, ni tampoco a orillas del torrente de Jaboc, ni a las ciudades de las montañas, como nos lo había ordenado el Eterno nuestro Dios. Deuteronomio. Lástima que el texto bíblico no especifique cómo fueron entregadas esas ciudades a los Eschazo. Practiqué una nueva visión remota y surgió lo que sospechaba. Las naves fulminaron las murallas y, posteriormente, a los ejércitos. Vergonzoso. Sigue el robo de tierras. Después nos volvimos y subimos camino a Basán, cuyo rey, Ag, salió a nuestro encuentro para enfrentarnos en guerra acompañado por toda su gente, en Edrei. Entonces me dijo el Eterno: no le temas, por cuanto yo te lo entregaré, junto con todo su pueblo y su tierra, en tu mano, y harás con él lo que hiciste con Sihón, rey de los amorreos, que moraba en Hesbón. De tal manera el Eterno nuestro Dios entregó en nuestras manos a Ag y a toda su gente, y nosotros los batimos hasta que no quedó ninguno de ellos. Y en esa ocasión conquistamos todas sus ciudades, sin omitir ninguna, 60 ciudades en total, toda la región de Argob, del reino de Ag, en Basán. Casi todas las ciudades estaban fortificadas con altos muros y pesados portales asegurados con fuertes cerrojos, pero también había ciudades no amuralladas. Destruimos todas, como habíamos hecho con las de Sihón, rey de Hesbón, y exterminamos a los hombres, las mujeres y los niños. Y tomamos para nosotros el ganado y los despojos de las ciudades conquistadas. Y quitamos a los 2 reyes amorreos la tierra de allende el Jordán, desde el torrente del Arnón hasta el monte Hermón, Hermón. Los sidonios al Hermón lo llaman Sirión, pero los amorreos lo llaman Senir. También tomamos todas las ciudades de llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca, Salja y Edrei, pertenecientes al reino de Ag, en Basán. Solo Ag, rey de Basán, había quedado del resto de los Refaim. Su lecho, que era de hierro, se ve, todavía, en Rabá, de los hijos de Amón. Mide 9 codos, 4.5 metros, de longitud y 4 codos, 2 metros, de ancho, tomando el codo común de un hombre. Deuteronomio. Sigue el robo de las tierras. Y me pregunto, ¿cómo debo interpretar la frase, yo te lo entregaré, junto con todo su pueblo y su tierra? Solo encuentro una explicación: el equipo de Yahvé iba por delante arrasando con sus poderosas armas. El equipo y sus naves. De no haber sido así, los 600,000 Eschazu no hubieran podido conquistar esas tierras. Cínico. Yo, el Eterno, tu Dios, soy un Dios celoso que hace recaer la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen, pero mi misericordia alcanza hasta 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Deuteronomio. Yahvé injusto, sí.
¿Qué culpa tienen los hijos de los errores de los padres? En mi pueblo, a esto lo llaman venganza. Y Yahvé clama, no matarás. Pero él, con minúscula, el equipo, tiene las manos manchadas de sangre. Hasta el momento son más de 300.000 los asesinados. Y digo más, ¿es posible la misericordia en mitad del odio y la venganza? Lo dicho, Yahvé es lo opuesto al Padre Azul. Dios de pacotilla. Todo lo que yo te mando has de hacer, sin añadir ni quitar nada. Cuando apareciere en medio de ti un profeta o un soñador que te anunciare alguna señal o algún prodigio y realmente viniere la señal o el prodigio y él propusiere, vayamos tras otros dioses que tú no conociste y sirvámosles, no escucharás las palabras de tal profeta o soñador, porque ello es una prueba a que te somete el Eterno tu Dios para comprobar si en verdad le amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es al Eterno vuestro Dios a quien seguiréis. A Él le temeréis. Sus mandamientos guardaréis. Su voz obedeceréis. Le serviréis a Él y a Él os acercaréis. Y ese profeta o soñador será muerto, por haber hablado en detrimento del Eterno vuestro Dios, que os libró de la tierra de Egipto, casa de servidumbre, para desviaros del camino que Él os ordenó seguir. Así extirparéis el mal de en medio de vosotros. Si tu hermano hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu regazo, o tu amigo, que es como tu alma, te incitare secretamente diciendo, vayamos a adorar a otros dioses que no conociste tú ni tus padres, dioses de los pueblos que están alrededor de ti, ya sean cercanos o lejanos, de uno al otro confín de la tierra, no accederás ni lo escucharás ni tus ojos se apiadarán de él ni lo encubrirás, sino que lo matarás sin misericordia. Tu mano será la primera en matarle y después vendrá la mano de todo tu pueblo. Lo lapidarás con piedras hasta que muera. Si en alguna de las ciudades que el Eterno tu Dios te dio por residencia oyeres decir que ciertos hombres impíos han estado instigando a los moradores de su ciudad a que adoren a otros dioses que no conocieron, indagarás el caso diligentemente, y si descubrieres que ello es verdad y que tal abominación se ha cometido, irremisiblemente castigarás a los habitantes de esa ciudad a filo de espada, hasta aniquilarlos junto con sus pertenencias y sus animales. Y recogerás todos sus despojos en medio de la plaza y los quemarás con fuego, para el Eterno tu Dios. Quedará toda la ciudad convertida en ruinas y nunca será reedificada. Deuteronomio, ante semejante cúmulo de despropósitos se me ocurren algunas consideraciones. Primera, si Yahvé fuera Dios no necesitaría probar a nadie. Y recuerdo el lamentable suceso de Abraham, cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Segunda, ¿por qué temer a Dios? Mi concepto del Padre Azul es otro. Hay que amarle y sentirle. Cumplir los mandamientos es de sentido común. Tercera, el ser humano debe ser respetuoso con todas las ideas, aunque se opongan, aparentemente, al Padre Azul. Sé que eran otros tiempos y que los Eschazu eran de dura cerviz, pero eso no justifica las matanzas ordenadas por Yahvé, el supuesto Dios. Cuarta, ¿en los cielos hay democracia? ¿Murió Moisés? Y le dijo el Eterno a Moisés, he aquí que se aproxima el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad a la entrada del tabernáculo de reunión, donde yo le impondré mis cargos. Y fueron Moisés y Josué al tabernáculo, donde el Eterno se les apareció en medio de una columna de nube, a la entrada del santuario. Entonces le dijo el Eterno a Moisés, he aquí que yacerás con tus padres, morirás, y este pueblo se alzará prostituyéndose tras dioses extraños del país donde entrará, y me abandonará y romperá el pacto que establecí con él.
Ese día se encenderá mi cólera contra ellos y los abandonaré y les ocultaré mi rostro y serán aniquilados por la multitud de males que les sobrevendrán, de manera que dirán a la sazón, ciertamente nos ocurre esta desgracia por no estar nuestro Dios entre nosotros. Así Moisés, siervo del Eterno, murió allí en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y nadie conoció su sepultura hasta hoy. Y Moisés tenía 120 años de edad al morir. Deuteronomio. He recorrido la zona de Moab en muchas ocasiones. Jamás hallé la más pequeña pista o leyenda sobre la tumba de Moisés, otro personaje sanguinario del Antiguo Testamento. Y me pregunto, ¿murió realmente el patriarca? ¿Fue introducido por el equipo en una nave y trasladado a otro lugar? Estos hechos ocurrieron hacia el año 1240 a.C., aproximadamente. En mi opinión resulta sospechoso que, él mismo, Yahvé, lo sepultara. Enésima confirmación del robo. Y aconteció después de la muerte de Moisés, Mosé, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué, Jehosúa, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, Moisés, siervo mío, ha muerto. Por lo tanto levántate, pasa este Jordán, Jardén, tú y toda esta gente, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Cada lugar que pisare la planta de vuestros pies, a vosotros lo he dado, conforme hablé a Moisés. Desde el desierto y este Líbano, Labanón, hasta el río grande, el río Eufrates, Prat, todo el país de los heteos, Gitim, y hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestra frontera. Josué. ¿Y quién era Yahvé para usurpar esa tierra? Ha quedado demostrado que no era Dios. En consecuencia, insisto, estamos ante un atraco. Un vil robo que todavía perdura. El paso del Jordán. Y dijo Josué a los hijos de Israel, venid aquí y oíd las palabras del Eterno vuestro Dios. Y dijo Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está con vosotros y que Él indefectiblemente arrojará ante vosotros al cananeo, y al hitita, y al heveo, y al pereceo, y al gergeseo, y al amorreo y al jebuseo. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará ante vosotros sobre el Jordán. Ahora, pues, tomaos 12 hombres de las tribus de Israel, por cada tribu un hombre. Y acontecerá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que portan el arca del Eterno, Señor de toda la tierra, descansen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán cortadas, incluso las aguas que bajan desde arriba, y se detendrán en un montón. Y sucedió que, cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, andando los sacerdotes, portadores del arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que transportaban el arca se mojaron en el borde del agua. El Jordán llega completamente a las orillas durante la época de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montón, muy lejos, de allí, junto a Adam, ciudad que está al lado de Sartán, en tanto que las aguas que bajaban al mar de Arabá, el mar salado, acabaronse siendo cortadas, y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Eterno se detuvieron en terreno seco en medio del Jordán, quedando allí, mientras todo Israel pasaba sobre el suelo seco, hasta que toda la nación pasó el Jordán, sin mojarse. Y sucedió, cuando toda la nación hubo pasado el Jordán, que el Eterno le habló a Josué diciendo, tomaos 12 hombres del pueblo, de cada tribu un hombre, y ordénales, diciendo, alzad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde se han mantenido firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, traedlas y depositadlas en el lugar donde pasaréis esta noche.
Entonces Josué llamó a los 12 hombres a quienes había preparado de entre los hijos de Israel, de cada tribu un hombre, y les dijo Josué: Pasad ante el arca del pacto del Eterno vuestro Dios en medio del Jordán, y tomad cada uno de vosotros una piedra sobre el hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Que esta sea una señal entre vosotros, que cuando vuestros hijos pregunten en el futuro diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: porque las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto del Eterno. Cuando cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, y estas piedras serán un memorial para los hijos de Israel por siempre. Y los hijos de Israel hicieron como Josué les había ordenado, y tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Eterno le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo hasta el lugar donde acampaban y las depositaron allí. Josué hizo colocar 12 piedras en el medio del Jordán, en el lugar donde estaban firmes los pies de los sacerdotes que portaban el arca del pacto, y allí están hasta el día de hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del Jordán hasta que se hubo concluido de hacer todo lo que el Eterno ordenara a Josué que dijese al pueblo, conforme a todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo diose prisa en cruzar el río. Y ocurrió cuando todo el pueblo había cruzado, que el arca del Eterno pasó también, y los sacerdotes, ante el pueblo. Y los hijos de Rubén, Reubén, y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, pasaron armados ante los hijos de Israel, como les había dicho Moisés. Alrededor de 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron en presencia del Eterno en formación de batalla a la llanura de Jericó. Ese día el Eterno engrandeció a Josué a la vista de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y el Eterno habló a Josué, diciendo: ordena a los sacerdotes que portan el arca del testamento que salgan del Jordán. Josué pues ordenó a los sacerdotes, diciendo: salid del Jordán. Y ocurrió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Eterno salieron de en medio del Jordán, tan pronto como los talones de los pies de los sacerdotes llegaron a tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y llegaron a las orillas, como antes. Josué. Resulta obvio que Josué también estaba en contacto con el equipo. Al igual que sucedió en el paso del Mar Rojo, no creo que el embalse de las aguas del Jordán fuera un problema para la tecnología de los astronautas de Yahvé. En 1267, un terremoto provocó el corte de las aguas del Jordán durante 24 horas. Y algo parecido sucedió en 1924 y 1927. Otros terremotos removieron las rocas de las orillas del Jordán y toneladas de piedras terminaron taponando el cauce durante 21 horas. En el caso que nos ocupa, aceptando que los eschazus sumaran del orden de 600,000 almas, el paso por el cauce seco del Jordán tuvo que prolongarse entre 14 y 20 horas, como poco. Y Yahvé y su equipo prepararon otra gran matanza. El capitán. Y el maná cesó al día siguiente, después de que comieron del producto de la tierra. No volvieron a tener maná los hijos de Israel, pero comieron el fruto de la tierra de Canaán ese año. Y aconteció cuando Josué estaba cerca de Jericó, que levantó la vista y he aquí que vio a un hombre parado frente a él con una espada empuñada en la mano, y Josué le abordó diciéndole: ¿eres tú para nosotros o para nuestros adversarios? Y él, el hombre, le dijo: no, sino que soy capitán del ejército del Eterno, y ahora he venido. Y Josué se hincó rostro a tierra, y le preguntó: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el capitán del ejército del Eterno le dijo a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde te hallas es sagrado. Y Josué así lo hizo. Josué.
El libro de Josué explica que los Eschazu no volvieron a recibir el maná. Esto contradice la hipótesis de algunos exégetas que afirman que el pan divino pudo tratarse del fruto de un árbol llamado Tamarix mannifera. De haber sido así, al entrar en Canaán, el Tamarix hubiera seguido proporcionando su fruto. Y seguimos con el teatro. ¿Quién era el extraño, capitán, que se presenta ante Josué? La conversación es un diálogo de besugos. ¿Por qué Josué hincó el rostro en tierra? ¿Qué vio? ¿Se trataba de un astronauta? Posiblemente. Un astronauta disfrazado y con espada. ¿Y por qué ese terreno era sagrado? Lo dicho, más teatro. ¿Utilizaron explosivos? A la sazón Jericó estaba fuertemente cercada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía y nadie entraba. Y le dijo el Eterno a Josué: mira, he dado en tu mano a Jericó y al rey de ella y a sus hombres esforzados. Y tú circundarás la ciudad, todos los hombres de guerra, que darán la vuelta a la ciudad una sola vez. Esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes portarán 7 trompetas de cuernos de carnero ante el arca, y al 7º día rodearéis la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y será que cuando hicieren resonar con fuerza las trompetas, todo el pueblo prorrumpirá en un potente alarido, y entonces el muro de la ciudad caerá a plomo, y el pueblo subirá, un hombre tras otro. Y Josué hijo de Nun convocó a los sacerdotes, y les dijo: tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero ante el arca del Eterno. Y él, Josué, le dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y que 7 sacerdotes pasen delante del arca del Eterno. Y así fue que cuando Josué hubo hablado al pueblo, pasaron ante el arca del Eterno los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas, y las tocaban, y el arca del pacto del Eterno les siguió. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, en tanto que los sacerdotes tocaban las trompetas continuamente. Y Josué le ordenó al pueblo diciéndole: no gritaréis, ni haréis que vuestra voz sea oída, ni pronunciaréis palabra alguna con vuestras bocas, hasta el día en que yo os pida que gritéis. Entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Eterno rodeara la ciudad, dando vuelta en su entorno una sola vez. Y volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó temprano a la mañana siguiente, y los sacerdotes levantaron el arca del Eterno. Y los 7 sacerdotes que portaban las 7 trompetas al frente del arca del Eterno emprendieron la marcha soplando las trompetas continuamente, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba después del arca del Eterno, en tanto que los sacerdotes tocaban las trompetas continuamente. Y al 2º día rodearon la ciudad una vez, y volvieron al campamento. Así lo hicieron durante 6 días. Y ocurrió en el 7º día que madrugaron y circundaron de la misma manera 7 veces. Solo ese día rodearon la ciudad 7 veces. Y aconteció al 7º día, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, que Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Eterno os ha dado la ciudad. Consiguientemente, el pueblo gritó, y los sacerdotes hicieron sonar las trompetas. Y ocurrió, cuando la gente oyó el sonido de las trompetas, que gritó con gran algarabía, y el muro, las murallas de Jericó, cayó a plomo, de modo que el pueblo subió a la ciudad, un hombre tras otro, y tomaron la ciudad. Y destrozaron completamente todo lo que había en la ciudad, sea hombre o mujer, joven o viejo, y el buey, y la oveja y el asno, a filo de espada.
y quemaron la ciudad con fuego, y todo lo que había dentro. Solo la plata, y el oro, y los vasos de bronce y de hierro los pusieron en la tesorería de la casa del Eterno. Josué. En la conquista de Jericó, el equipo se esmeró. El teatro, en esa oportunidad, fue espectacular, con una coreografía perfectamente medida y estudiada. Las vueltas a la ciudad, con trompetas y guerreros a la cabeza del Arca de la Alianza, no tiene igual. Pero lo más asombroso, para este pecador, llegaría durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en las ruinas de Jericó entre los años 1930 y 1936. El profesor John Garstein encontró algo que lo dejó desconcertado. La muralla exterior de la milenaria ciudad se había desplomado hacia el exterior. La interior, también de 8 metros de grosor, cayó, misteriosamente, en sentido contrario, hacia la ciudad. Esto no tenía sentido. Generalmente, en los ataques a las poblaciones fortificadas, los muros caían siempre hacia la ciudad, consecuencia del empuje de los ejércitos. Garstein descubrió también que la muralla interior de Jericó presentaba múltiples grietas, como si alguien hubiera utilizado explosivos. Y me pregunto, ¿explosivos entre ambos muros? Esto sí explicaría el singular derrumbe de las murallas, una hacia el exterior y la interior hacia la población. En otras palabras, ¿el equipo de astronautas utilizó explosivos o algo parecido? ¿Aprovechó el griterío de los Eschazu para disimular o amortiguar la detonación entre las murallas? Pero lo más grave, para mí, fue el resultado final de la conquista de Jericó: 50.000 asesinados. No se respetó a nadie, humano o animal. Eso sí, el oro y la plata pasaron a la tesorería de Yahvé, es decir, a los sacerdotes. ¿Qué clase de Dios permite semejante masacre? Y hasta aquí la 9ª parte de las guerras de Yahvé de JJ Benítez por tu canal Sabiduría Cósmica. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de los misterios y revelaciones que rodean a el Dios Azul. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte la próxima parte. Comparte tus pensamientos y comentarios abajo, nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima, y que la sabiduría cósmica ilumine tu camino.